trabajando con lo que vimos, con lo que empezamos, perdón, en la clase pasada, acordando que estamos en la unidad de competencia 2. Bueno, perdón. Donde estamos viendo lo que es cinética. En la clase pasada vimos una parte, digamos, cómo conformar lo que es una ecuación de la ley de la velocidad, o lo que se denomina como ley de velocidad de reacción. Este material que está aquí, que nos va a servir de material de apoyo. A partir de este material, vamos a trabajar con lo que sería la actividad número 8. Perdón, lo estoy diciendo, pero no lo estoy compartiendo, disculpen. Este es el material que les mencionaba, que estuvimos analizando la clase pasada, que nos va a servir de guía o de material de apoyo. Y con este vamos a trabajar en la actividad correspondiente, que es la actividad número 8. Que es compartir mi... Perdón. Entonces, con esta parte de ese material vamos a trabajar con lo que es esta actividad. Esta actividad la vamos a trabajar entre el día de hoy, miércoles, que pues ahí se nos fue una hora, bueno, se me fue a mí una hora, y lo que sería el día viernes. Probablemente hoy vamos a hacer uno de los ejemplos de aquí arriba, donde solamente vamos a implementar lo que son las ecuaciones de velocidad. Y para el viernes trabajaremos con uno de estos dos de abajo, donde ya a partir de esa ecuación de velocidad, bueno, de obtener ecuación de velocidad, obtener valor de K, y a partir de valores de K, obtener lo que sería las velocidades de reacción. Entonces, ese es el plan de trabajo que nos queda por esta semana. Entonces, esta semana sí nos vamos a llevar entregable, que va a ser esta actividad, pero pues ya el entregable quedará al final de la semana, ya que veamos un ejemplo de ambos, tanto de la primera parte como de la segunda parte de los ejercicios. Bueno, entonces, Profe, dígame. ¿esa actividad todavía no está en plataforma? Probablemente no. No, apenas la voy a subir ahora más tarde. Esta semana todavía no nos aparece la actividad de esta semana, no nos aparece porque no la he subido. Entonces, perdón. Entonces apenas las voy a subir, señorita. No se mortifique por eso. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos una tablita de datos. Esta tablita de datos, bueno, en los ejercicios anteriores ya hemos trabajado con tablita de información. De hecho, la tablita de información, como de los ejercicios con los que ya hemos trabajado, es más parecido a estas que tenemos acá abajo. A estos ejemplos que tenemos acá abajo, donde ya tenemos tiempos y concentraciones molares. En este caso, aquí tenemos de reactantes solamente. Y aquí tenemos una reacción de descomposición. Entonces tenemos las concentraciones de los reactantes en ambos casos, ¿no? En este caso tenemos también unas concentraciones. Aquí tenemos de forma genérica, no tenemos, es decir, no tenemos la especie química definida, como acá sí la tenemos. Es decir, aquí, ¿a qué me refiero con tener la especie química definida? Pues aquí tenemos qué moléculas son. Aquí tenemos una reacción de descomposición del peróxido de hidrógeno en agua y en gas oxígeno. Acá solo las tenemos de forma genérica, es decir, un reactante A, un reactivo B, y nos forman un producto, ¿no? O sea, no tenemos ya la molécula en sí, sino esta parte nos va a servir solamente para conocer el procedimiento. Pero además, estas tablitas de datos, como las primeras, no son tan comunes porque tenemos un parámetro que lo más común es que no lo obtengamos de forma experimental. Este dato que está aquí, lo más común es que lo obtengamos de forma analítica, es decir, a partir de datos obtenidos experimentalmente, obtengamos ese, que es la velocidad de reacción. Entonces, lo más común es que, bueno, aterrizándolo en un experimento laboratorio, etcétera, lo más común es que tengamos este tipo de información, así como las tablitas de datos de los ejercicios que hemos hecho anteriormente. ¿Por qué? Porque es más difícil medir, o sea, no hay un equipo directo para medir velocidad de reacción. Mientras sí, sí podemos medir, dependiendo obviamente del reactivo presente,
pero podemos medir por titulación, por espectro UV o por otra bola de formas, podemos medir las concentraciones molares. Pero velocidad de reacción no es tan fácil de medir experimentalmente. Es por eso, repito, que este dato es más común que lo obtengamos analíticamente, es decir, a partir de datos experimentales aplicamos la ecuación de velocidad, bueno, una ecuación, y de esa forma obtenemos velocidad de reacción. Porque es más fácil obtener concentraciones y valor de constante a partir de los datos experimentales. ¿Sí? Entonces, aclarando, bueno, agregando esa anotación, procedemos en este caso. Tenemos, ¿qué nos indica esta tablita? Tenemos dos reactantes o dos materia prima. En este caso, les decía al inicio, no tenemos o no conocemos qué moléculas son, qué especies son. Por lo tanto, lo denominamos el reactivo A y el reactivo B. Ah, pues aquí dice, perdón, no había quedado en cuenta que aquí lo especifico. Reactivo A y reactivo B. Y tenemos una M mayúscula. Recuerden que la M mayúscula hace referencia a molaridad. Sí, es, digamos, el símbolo de molaridad. Y la molaridad, recuerden que es una unidad de concentración donde tenemos mol. Pero es que me anda fallando el mouse. Mol sobre litro. Pues aquí tenemos 4 experimentos. 4 matraces. Y ya con el mouse. Muy grande. Bueno. Bueno, un segundito. Bueno, tenemos 4 experimentos, digamos, 4 matraces, 4 recipientes donde se está llevando a cabo una reacción. ¿Sí? De cada uno tenemos concentraciones molares. En este caso, bueno, el puntito debería ir acá abajo, por fallos técnicos quedó arriba, pero es 0.1, 0.1, 0.2, 0.1, etcétera, ¿no? Este puntito debería ir abajo. Entonces tenemos concentraciones molares. En este primer experimento, que es con el que vamos a empezar, tenemos la concentración molar del reactivo A, que es 0.1 molar o 0.1 mol sobre litro. La concentración molar del reactivo B, que es 0.1 mol sobre litro también, o 0.1 molar. Y tenemos la velocidad de reacción, que aquí también tenemos la misma bronca con el puntito, es 4 por 10 a la menos 4. Siempre se me olvida corregir esto. 4 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Y el de abajo, pues 1.6 a la menos 3, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que debemos obtener de aquí? Primero, debemos encontrar sus ecuaciones. ¿Y cómo vamos a elaborar esta ecuación de velocidad? En nuestro material de apoyo viene de forma esquemática cómo es la ecuación de velocidad. Recuerden, la velocidad de reacción, que es lo que es en lo que está diseñada o para la que está diseñada la ecuación de velocidad, la abreviamos como velocidad de reacción R. Hace referencia a velocidad de reacción. Ahora, dependiendo de la bibliografía, puede variar la nomenclatura, pero la más común es así. ¿Esto qué significa? Significa velocidad de reacción de la especie A. En lugar de A, por ejemplo, en los ejercicios de abajo, donde ya no vienen de forma genérica,
En lugar de ponerle A, pues sustituimos esa nomenclatura de A por una nomenclatura pues más exacta, que sería, en lugar de A, podemos ponerle H2O2. ¿Sí? Entonces ahí haríamos referencia a la velocidad de reacción del peróxido de hidrógeno. Bueno, el H2O2. En ocasiones es más práctico, de hecho en bibliografía lo más común es que se utilice letras, porque si podemos tener varias especies químicas donde pues es más laborioso estar escribiendo pues todo lo que es la molécula. Entonces lo más común es que si tenemos una molécula, por ejemplo así, simplemente definamos o agreguemos nomenclatura de decir, este es A, este es B, y este es C. Pero repito, o sea, lo podemos manejar así o con la molécula completa, ¿no? Simplemente es como se nos haga más práctico. Bueno, entonces en este caso tenemos... bueno, así es como se expresa lo que es la velocidad de reacción o como es el símbolo con lo que los vamos a colocar para no estar colocando o escribiendo velocidad de reacción, etc. ¿Por qué tiene negativo? Porque estamos haciendo referencia a una especie que está desapareciendo. Si partimos de que esta es una reacción donde A más B y nos forman otros productos que ahorita no se nos indican, generalmente de forma genérica es así, pues significa que la molécula A está desapareciendo para formar, bueno, que es un reactivo o una materia prima y está desapareciendo para formar un producto. De ahí deriva el símbolo negativo que está desapareciendo. En cambio, para lo que serían los productos, ya no llevaría signo negativo, sino que sería la velocidad de reacción con la que se está formando. Ahora, en este caso, cuando planteamos lo que sería nuestras diferentes ecuaciones de velocidad de reacción, lo podemos, lo mencionaba en la clase pasada, lo retomo. El análisis generalmente se hace no para todos los componentes, sino se hace para aquel reactivo limitante, aquel que más nos interesa, ya sea que es el que queremos producir, el primero que se acaba, etc. O en su defecto, para el reactivo o la especie que somos capaces de medir. Porque, dependiendo obviamente qué moléculas sean estas, puede ser que analíticamente no podamos medir alguna de estas, porque para medirla ocuparíamos un equipo. Por ejemplo, en ITESCA, si alguna de estas moléculas se mide, por ejemplo, es un reactivo orgánico, un ácido orgánico o una proteína, etcétera, probablemente ocuparíamos un equipo que se llama un cromatógrafo líquido de capa fina, conocido como HPLC. No lo tenemos, entonces no pudiéramos medirlo, pero si el otro, el que lo acompaña, es un reactivo que a lo mejor lo podemos medir por titulación, entonces ese es el que ya no utilizamos de referencia, porque a final de cuentas con la relación estequiométrica podemos decir, si tenemos al inicio 10 moles y después de un tiempo terminado nos quedan 5 moles, con esa relación estequiométrica podemos nosotros obtener cuánto, al menos teóricamente, hay de los otros componentes. Entonces, esa también es otra limitante para el momento de que nosotros escojamos sobre qué especie química hacer el análisis cinético. Lo ideal sería sobre aquel que nos interese, ya sea el producto de interés o el reactivo que se acaba primero, o sea, la materia, el reactante que se agota primero. Pero si no podemos cumplir con ese criterio, también lo podemos extender a aquel que podamos medir, o sea, que tengamos la capacidad analítica para medirlo, es decir, para cuantificar cuánto tenemos. Porque si recordamos, todos estos análisis se basan en obtener datos experimentales. Y para obtener datos experimentales necesitamos tener la capacidad analítica. Si son microorganismos, pues tener Neubauer, cajas Petri, o sea, etcétera. Si son azúcares, pues azúcares reductores o DNS o cualquier parámetro para medir ese azúcar. Si tenemos alcoholes, pues destilación o algún método para medir alcohol, etcétera, ¿no? Y de ahí, pues, se expande muchísimo. Metales, pues a lo mejor la velocidad atómica, HPLC para biomoléculas,
etcétera, ¿no? Ahí va a variar mucho en función de pues, la molécula que estemos trabajando. Bueno, entonces, eso hace referencia a la nomenclatura en lo que es velocidad de reacción, en este caso, de desaparición de la especie o la sustancia A. Entonces, de aquí vamos a plasmar nuestra ecuación. Seguimos manteniendo RA, es decir, lo voy a hacer en función de mi especie A, asumiendo que la especie A es lo limitante. Ahorita repito, no podemos determinarlo, o sea, no podemos contextualizarlo porque es de una forma genérica, ¿no? Y la ecuación con la que vamos a obtener la velocidad de reacción es velocidad de reacción. El signo, repito, a veces nos confunde el signo solamente hace referencia a si es un reactante, pues por eso es negativo, porque va a desaparecer. O sea, es una velocidad de reacción de desaparición. Realmente recuerden, las velocidades, bueno, una velocidad no puede ser negativa. Cuando la velocidad del carro, lo más bajo que puede hacer es que esté detenido el carro, por lo tanto que sea cero. O sea, 0 metros sobre segundo, 0 kilómetros por hora. No podemos ir a menos 10 kilómetros por hora. Entonces, en una velocidad, a fin de cuentas también es las unidades son unidades de concentración sobre tiempo, o sea, son los moles, que es la unidad más común de concentración empleada, sobre tiempo que se están transformando. Entonces, el signo solamente nos hace referencia a que esa velocidad de transformación es de desaparición, cuando es el signo negativo. Cuando es el signo positivo, que recuerden que no se pone, pues hace referencia que es de formación o de aparición. Bueno, entonces, nuestra ecuación se forma velocidad de reacción es igual a la concentración cinética, a la constante cinética, que es la K, por las concentraciones molares involucradas. Entonces, en este caso, como tenemos A más B es igual a otra cosa que no conocemos, pues aquí sería la concentración molar de A elevado a su coeficiente estequiométrico. Ahí está. Bueno, perdón, es a la A. Por la concentración molar del otro componente, que es B, elevado a coeficiente estequiométrico. Aquí vamos a tomar de referencia, tenemos una ecuación genérica. Bueno, A más B. Y el A, pues vamos a asumir en este caso que es 1. A más B, o sea, un mol de cada uno, es igual a producto. Recuerden, este coeficiente sería el valor del coeficiente estequiométrico. Si nos vamos a los ejemplos de abajo, pues aquí tenemos que del peróxido de hidrógeno tenemos 1, porque no tenemos coeficiente estequiométrico, y el que no haya coeficiente estequiométrico hace referencia a que tenemos un mol. Aquí esta estequiometría nos dice que un mol de H2O2 es igual o se transforma en un mol de agua más medio mol del oxígeno diatómico. Y acá tenemos igual un mol de yodo más un mol de hidrógeno. El hidrógeno, recordando que tiene que estar de forma diatómica porque no es un gas noble, es igual a 2 moles de lo que sería esta molécula, que es hidruro de, bueno, no me acuerdo, del H, la verdad no recuerdo el nombre ahorita. Entonces, de ahí vienen estos valores de A y de B, que en este caso pues van a ser 1. Sustituimos valores, RA es igual a la constante, que no la conozco, por la concentración de A, 0.1 mol sobre litro. De hecho, la unidad la podemos poner hasta el final, pero elevado a la 1 por C de B elevada a la 1. Ahí lo que tenemos es nuestra ecuación de la velocidad de reacción. ¿Qué es lo que hicimos? Solamente partimos de la estequiometría, ponemos las concentraciones,
si tenemos una estequiometría que tenga 3 reactantes, A, B, C, de este lado, pues ponemos, aquí le agregaríamos por concentración molar de C elevado al coeficiente estequiométrico que tuviera esa especie química. En este caso, bueno, se podrán acordar que la concentración, la constante cinética se obtiene también experimentalmente en muchas ocasiones. En este caso no tenemos cómo sacar la concentración, la constante cinética. Pero en este caso tenemos algo que, como les comentaba al inicio, es poco común. En este caso tenemos la velocidad de reacción. Entonces de aquí, realmente lo que podemos hacer es obtener K. ¿Cómo? Despejando. Obtener a partir de un despeje el valor de K, que es lo que nos pide en el inciso B, su constante K. ¿Por qué? Porque en este caso el valor de velocidad de reacción ya lo conocemos. Es este. Para este primer experimento, déjenme lo pongo aquí. Experimento 1. Es esto que estamos haciendo. Desde aquí podemos despejar el valor de K. Porque tenemos concentraciones molares. Perdón, la B sí la tenemos también, 0.1. Y tenemos velocidad de reacción. Entonces tenemos tenemos esto. Lo ligo al tema de la primera unidad de competencia. No sé si se acuerdan que la primera unidad de competencia, en varios de los ejercicios, obtuvimos a partir del método gráfico los valores de K. Entonces, en esos valores de K son los que nos servirían, en este caso, para obtener la velocidad de reacción. Es decir, ¿se acuerdan de los ejercicios, de las tablas de datos de Excel que teníamos en la unidad de competencia anterior? A partir de esos datos, bueno, los procesábamos los datos y graficábamos y obteníamos el valor de K. Con ese valor de K obtenido para ese batch, para ese experimento, podemos calcular lo que es la velocidad de reacción que estamos teniendo en cada uno de esos experimentos o en cada uno de esos tiempos, de los cuales obtuvimos dichos valores de K o dichos valores de datos cinéticos, que es más o menos lo que vamos a hacer en los ejercicios de abajo, en el 4 y en el 5. Que vamos a hacer todo el análisis completo desde velocidad, desde ecuación, velocidad y valor de K. Pero entonces, en este caso, esta sería nuestra ecuación de velocidad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, muchachos? No, profe. Ahora, se me olvidaba algo. Las unidades. Bueno, lo continúo para que nos sirva para hacer el análisis de unidades. Sustituyo mi velocidad de reacción. Yo lo voy a poner aquí. En lugar de poner el menos RA, pues ponemos el valor que está aquí. 4 por 10 a la menos 4. Y tenemos las unidades también, acá están arriba. Mol entre litro sobre segundo. Mol entre litro por segundo. Ahora, si se fijan, a esta segunda concentración no le agregué unidad. O sea, la unidad sí la conocemos y es mol sobre litro. Pero las concentraciones que tienen que estar en la misma unidad, que normalmente la más empleada es mol sobre litro, solamente la vamos a utilizar una vez. O sea, solamente se pone la unidad de todas las concentraciones. ¿Por qué? Porque imagínense, si tenemos una reacción donde tenemos 3 compuestos, pues entonces aquí tendríamos 3 valores de concentración. Aquí otra vez, por fulanito número. Voy a inventar un dato, ¿no? 0.3 mol sobre litro. Ahora tenemos una reacción donde tenemos 4 reactantes. Voy a inventar un número. Estos números que estoy poniendo los estoy ahorita agregando así, no más para ejemplificarlo, ¿no? Vamos a suponer que tengo 0.7. A lo que voy con esto es que si tenemos más reactantes o más especies químicas, más moléculas, pues las vamos a agregar. Pero si agregamos todas las unidades, pues a fin de cuentas, como es un producto, nos va a dar mol, litro, perdón, todas son mol sobre litro, ¿no? Y aquí no le puse litro sobre litro, porque es molaridad. Nos daría, por ejemplo, en este caso, mol cuarta entre litro cuarta, y lo cual, pues no vamos a poder eliminar esas unidades. Es por eso que solamente se agrega la unidad una vez la unidad. De hecho, en bibliografía, en muchas ocasiones, esto se pone de la siguiente forma. No se pone la unidad hasta afuera.
para ponerse una sola vez. ¿Sí? Mol sobre litro. Lo que quiero puntualizar es que aunque tengamos varias especies o varias moléculas, por lo tanto tendríamos la unidad en repetidas ocasiones. Ojo, tiene que ser la misma unidad. Si aquí tuviéramos en nuestra tablita y en esta de B viniera en otra unidad de concentración, tendríamos que convertirla primero a la misma unidad de concentración, que usualmente siempre es molaridad. Pero pudiéramos tener partes por millón, gramos sobre litro, etcétera, cualquier otra unidad de concentración. Entonces lo que tendríamos que hacer primero es tener unidades homogéneas, que repito, normalmente es molaridad. ¿Por qué es molaridad normalmente? Porque los coeficientes estequiométricos vienen o hacen referencia a moles, no a gramos. Claro que podemos convertir gramos en moles, o sea, con la fórmula de número de moles, ¿no? Digamos, no sería un impedimento. Pero al momento de analizar las reacciones, lo que viene son coeficientes, que son número de moles, no número de gramos. Por eso lo más común es que se utilice en molaridad, que es mol sobre litro. Igual, repito, si tenemos cualquier otra unidad, masa, partes por millón, etcétera, simplemente hacemos la conversión correspondiente. Pero regresándome a lo que les quería mencionar, es que vamos a dejar solamente una vez la unidad, que repito, primero nos aseguramos que sea la misma unidad. Porque, por ejemplo, en este caso, si dejamos mol sobre litro por mol sobre litro, nos queda mol cuadrado sobre litro cuadrado. Mol cuadrado sobre litro cuadrado. Lo cual, pues nos afectaría a lo que sería nuestra unidad. O sea, no nos darían las unidades que tienen que dar para lo que serían estos valores, ¿no? Es por eso que solamente vamos a utilizar una unidad, aunque vengan 2 reactivos, 3 reactivos, 4 reactivos, etc. Y de aquí, pues, ¿qué es lo que hacemos? Despejamos K. Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta o alguna duda que nos haya quedado con lo de las unidades? No, No, profe. Despejamos y nos va a quedar K es igual a 4 por 10 a la menos 4. Perdón. Mol sobre litro por Kelvin. Perdón, por Kelvin, por segundo. Entre 0.1 por 0.1. Pongo las unidades afuera, mol sobre litro. ¿Qué pasa con las unidades? Se elimina mol con mol. Y litro con, bueno, me hice boleto solo. Se elimina molaridad con molaridad, que es mol sobre litro. Y nos queda unidad de tiempo a la menos 1. Es decir, tiempo abajo. Segundo a la menos 1. Nos acordaremos, bueno, tratemos de recordar cuando sacamos los valores de K en la unidad de competencia anterior, que la unidad que correspondía a la constante cinética era la unidad de tiempo que teníamos a la menos 1. Si nuestra tabla de datos, los datos, bueno, si nuestros datos experimentales venían en unidad de tiempo, de segundo, pues era segundo a la menos 1. Si venía en minuto, minuto a la menos 1, etcétera, ¿no? Entonces de ahí deriva esos valores o esas unidades de tiempo. Y aquí pues aplicamos, resolvemos. 4 exponente a la menos 4 entre punto 1 por punto 1 nos va a dar 0.04 sobre segundo, ¿no? Que es lo mismo que segundo a la menos 1. Perdón, es que el mouse anda muy poco sensible. Y este sería el valor de K para nuestro experimento 1. ¿A qué me refiero con experimento 1? Por si alguien se perdió, sería a esta primera fila. ¿Sí? Aquí, este es el experimento 1, este es el experimento 2 y así sucesivamente. O fila 1, fila 2, como queramos denominar, simplemente para identificarlos. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, lo hice junto, se me olvidó que estaba separado, que nos pedían por separado ecuación de velocidad y constante, ¿no? Entonces ya hicimos de un jalón tanto ecuación. Esa sería nuestra ecuación de velocidad. Y a partir de dicha ecuación de velocidad, despejamos K para obtener el valor de la constante cinética. ¿Esto qué vamos a hacer? Pues lo vamos a replicar. Experimento 2. Lo que va a cambiar es que tenemos diferentes valores de concentraciones molares y diferente valor de velocidad de reacción. Pues aquí no tengo 4.4 por 10 a la menos 4, tengo 1.6 por 10 a la menos 3, 1.6 por 10 a la menos 3. Y las concentraciones molares son 0.2 y 0.1. 0.2 y 0.1. Despejamos K. Bueno, ya en un solo paso despejamos y resolvemos. Queda segundo. Da 0.08. Ok, gracias. 0.08. Y en este caso tenemos el valor de K de nuestro segundo experimento. Y así sucesivamente. Brincamos a experimento 3. Esto, si lo consideran más práctico, obviamente lo podemos hacer en Excel. De hecho, el día viernes vamos a continuarlo en Excel. Como se puede imaginar, pues el Excel nos facilita porque pues simplemente recorremos la ecuación, ¿no? Aquí experimento 3. Uno por 10 a la menos 2. Punto 5 y punto 1. Y aquí entonces tenemos, nos faltaría pues hacer el cálculo. 1 exponente a la menos 2 entre 0.5 por 0.1. 0.2. Profe, en Dígame. ese que no, la velocidad es 1.10, creo. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Me comí el 1. 1.10 y 1.10. Pues son iguales. Tienes razón. Gracias. Entonces, corrijo el valor. 1.10 exponente a la menos 2 entre 0.5 por 0.1. 0.22. A ver si ustedes lo hacen y les da otra cosa. Me corrigen. Ay, llevo con el mouse. Ay, perdón. 1.10 exponente a la menos 2. Entre 0.5 por 0.5. 0.044. Bien. Y ahí tenemos los valores de nuestra constante cinética obtenido a partir de esos datos experimentales que incluyen concentraciones molares y velocidades de reacción, que como les mencionaba al inicio, normalmente las velocidades de reacción no son valores que fácilmente los tengamos disponibles a partir de datos experimentales. Mientras que concentraciones sí, porque es algo que podemos medir, y la velocidad y la constante cinética también las podemos obtener a partir del análisis gráfico del comportamiento de las concentraciones, que es lo que hicimos en la unidad de competencia anterior. Por lo tanto, lo más común es a partir, conociendo K y concentraciones, obtener velocidades de reacción. ¿Y de qué nos sirve estos valores de velocidad de reacción?
pues nos da una idea de qué tan rápido se da la formación o qué tan rápido se da la descomposición, porque guiémonos por las unidades. ¿Cuánta mol sobre litro por segundo, en este caso, están desapareciendo? O sea, se está descomponiendo, está dejando de ser esta molécula para formar la otra molécula. Y eso nos permite, nos da una razón de cambio sobre unidad de tiempo, con la cual nos permite dimensionar el tamaño de las facilidades o del equipo que tenemos que tener para generar X concentración que sea de nuestro interés o descomponer X concentración que nos interese, que digamos sería la aplicación más asociada pues a nuestra área, ¿no? Que sería ciencias ambientales, ¿no? O sea, las ciencias asociadas a la descontaminación. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algo que deseen comentar hasta este punto? Muy bien, entonces, recordamos, esta semana, bueno, este material apenas lo voy a subir, ya les voy a generar la actividad, todo el rollo. Esta actividad se va a entregar hasta el fin de semana, o sea, se va a entregar toda la semana, vamos a tener para hacerla. Yo les recomiendo que vayan haciendo o vayan trabajando con el ejercicio 2 y 3 de aquí al viernes, que es muy parecido, entonces realmente no creo que les genere mayor dificultad, pero por si nos llegara a generar alguna duda, algún problema, pues para poderla checar el viernes. ¿Sí? Para poder solventar dudas el viernes. Y el viernes, después de solventar dudas, nos brincaremos a los ejercicios de abajo, que son, pues ya incluyendo, además de esto que vimos ahorita, incluyendo la obtención de K a partir de estos datos experimentales, ¿no? Entonces es un poquito más largo el procedimiento. Entonces, y ya pues obviamente para el fin de semana ya tendremos que hacer o subir el entregable, ¿no? De toda la actividad, incluyendo los ejercicios, el 2 y el 3, y el 5 creo que es el que va a quedar de tarea, porque creo que vamos a hacer el 4 el viernes aquí en clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que deseen agregar? Profe, Dígame. bueno, no es sobre la actividad, pero ¿Sí? todavía no sabe cuándo tendremos la calificación de la primera competencia. Pues tenemos un límite. ¿Cuándo es el límite? Probablemente en las fechas antes del límite de la subida de calificaciones. No es el límite. Creo que es la otra semana el límite que nos pusieron a nosotros de calificaciones. A ver, déjame te confirmo. El 8, ¿cuándo es 8? Sí. Entonces la otra semana tiene que quedar, señorita, porque no hay mañana. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? Bien, chicos, pues hasta aquí dejamos la sesión del día de hoy. Nos vemos entonces el próximo, el viernes.